Toda tu grandeza está escondida en el silencio, en el silencio, en un gran silencio. Entre tantos hombres solo tú fuiste llamado para recibir el más grande don, el corazón del Padre, el corazón del Padre en ti, su gran amor puso el Señor en ti. Tú fuiste una vela encendida que iluminó en silencio, que trabajó en silencio, en un gran silencio. Ese gran misterio solo a ti te revelaron. Dios Padre quiso estar a través de ti, muy cerca de su Hijo. El corazón del Padre en ti, su gran amor puso el Señor en ti. Dentro de tu casa fuiste un padre para el Hijo, pero también lo fuiste para María su madre. El amor del Padre ahora en ti manifestado. Ellos serán dos hijos que te encomendaron, que están a tu cuidado. El corazón del Padre en ti puso su amor para los dos en ti. Bueno, la paz del Señor en el corazón de todos ustedes. Pues aquí nuevamente nos hemos reunido para estos momentos, para compartir nuestra fe, compartir este camino. Ahorita estamos viendo lo de San José, el silencio de San José. Vamos a ponernos primero en las manos de nuestro buen Dios para pedirle su luz, su gracia, su Espíritu Santo, para que podamos comprender y encontrar los caminos por los que Él nos está esperando. Nos ponemos en las manos de San José y de su esposa amadísima, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien. Estábamos viendo acerca del silencio de San José. Había algunas preguntas por ahí acerca del silencio todavía, por eso vamos a tener un poquito más, ampliarlo del silencio de San José. Decíamos que el silencio es una emoción, el miedo, estábamos hablando del miedo, los miedos, el silencio de los miedos o el silencio de las emociones. La emoción del miedo el miedo es una reacción de nosotros ante lo que nuestro cerebro interpreta. Eso lo tenemos que tener claro. Cuando nuestro cerebro interpreta algo como un peligro, entonces viene esa emoción, viene una efusión ahí de adrenalina en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo se prepara para cualquier evento peligroso. El peligro puede ser real y puede que no sea real. El peligro puede que no exista, pero nuestro cerebro lo capta y es suficiente con que nuestro cerebro lo capte para que nuestro cuerpo tenga toda una reacción ante este miedo. Esta es la razón,
esta percepción de las cosas, que también depende mucho de las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, es la razón por la que en los matrimonios muchas parejas se lastiman, se dañan, porque la esposa, donde ella ve un dinosaurio, el esposo ve un mosco, y donde el esposo ve el dinosaurio, la esposa ve un mosco, porque sus cerebros no reaccionan de la misma manera, porque no tienen las mismas experiencias, por lo tanto no tienen los mismos miedos. Entonces unos, vamos a decirlo así, cada quien jala la cobija cuando le da frío, pero destapa al otro. La razón es esa, y por eso muchas familias, muchas parejas y en muchos grupos parroquiales se lastiman mucho, porque cada quien empieza a hablar desde sus miedos, empieza a hablar desde las experiencias que ha tenido. Si la mujer, por ejemplo, si la esposa de pequeña, sus primos la miraban de una manera así muy lujuriosa y le causaba a ella miedo, entonces le daba miedo ir a la casa de su tío, le daba miedo permanecer en la casa de su tío, y el esposo, en cambio, cuando iba con sus primos, se la pasaba estupendamente, jugaba con todos y hacía de todo. Entonces tienen ahora una percepción diferente de la convivencia y de la visita a una familia, a una casa. Y si la hija de ellos, el hijo o la hija, un día llega y les pide permiso para ir a dormir a la casa de su tío, las experiencias de cada cerebro es lo que les va a llevar a la decisión, y entonces la mamá inmediatamente, su cerebro, en cuanto le digan eso, que va a dormir en otra casa y donde va a haber primos, va a lanzar inmediatamente, porque nuestro cerebro pregunta siempre a la memoria qué es lo que tenemos registrado, y la memoria le da toda la información al cerebro, y entonces el cerebro emite la señal de peligro o no emite ninguna señal. Y entonces, en el caso, por ejemplo, de esta señora, inmediatamente su cerebro reaccionaría con una señal desencadenando todas estas emociones sufridas de la experiencia que tuvo. El otro cerebro, el cerebro de su esposo, se va a quedar tranquilo y todo lo va a ver bien, él no va a ver ningún problema, no va a haber ningún peligro, no va a lanzar, por lo tanto, su cerebro ninguna señal. Y entonces por eso no se van a poder entender a menos que empiecen a hablar menos de emociones y más de razones suficientes. En algunos casos el cerebro sí nos da acceso. En algunos casos el cerebro sí nos da acceso a los recuerdos, en otros casos no nos da acceso a los recuerdos. Acuérdense, ya habíamos visto esto, el cerebro tiene un mecanismo de defensa que se llama bloqueo. Cuando el cerebro tiene una experiencia de algo que lo puede desequilibrar, se defiende bloqueando aquello que lo puede desequilibrar. Lo bloquea y ya no tienes acceso a ese recuerdo, ya no lo puedes recordar, ya no te da la oportunidad. Pero cada cosa que se le parezca, tu cerebro te va a dejar como un chorro de emociones que viviste cuando viviste eso, pero sin recordarlo. Va a vivir, por ejemplo, si esta señora hubiera sufrido algo más grave y su cerebro lo hubiera bloqueado y su hija le pide permiso para ir a dormir en casa de sus tíos con sus primos, pues inmediatamente ella sentiría, si su cerebro lo hubiera bloqueado, solamente de escuchar una cosa semejante, su cerebro le hubiera dado toda la descarga de emociones y ella no hubiera sabido por qué siente lo que siente, por qué le provoca todo esto. No tendría ella razones para dar, porque su cerebro no le permitiría tener acceso a los recuerdos que él está viendo, que lo pueden desequilibrar. Entonces es un mecanismo de defensa y por eso es muy difícil que las personas nos comprendamos, porque a veces hablamos desde nuestros miedos o desde la ausencia de miedos. El que se estaba ahogando habla diferente del que aprendió a nadar bien sin ningún problema. Son dos formas diferentes de hablar. Son dos formas diferentes de hablar de un paseo a un lugar donde va a haber agua, una laguna, una alberca. Cada quien lo va a ver desde su propia experiencia.
Por eso es bien importante el guardar silencio, no pretender, entiéndeme, pero ¿qué te pasa? ¿Pero qué tienes en la cabeza? Es que tú todo lo ves mal. Es que tiene otra experiencia. Simple y sencillamente tiene otra experiencia y eso hay que respetarlo porque la persona tiene que darse su tiempo para poder brincar lo que tiene que brincar, enfrentar o sanar lo que tenga que sanar. Entonces, las descargas de emociones pueden ser negativas y las descargas de emociones pueden ser positivas y entonces los dos que se enfrentan no se podrían comprender. Uno habla desde los miedos y el otro habla desde la alegría que experimentó cuando él era más pequeño. Así de que por eso no siempre sabemos, ante ciertas emociones negativas que experimentamos, no siempre sabemos por qué nos sentimos mal, porque no siempre tenemos acceso a los recuerdos, no siempre vamos a saber por qué nos disgusta tanto algo o alguien, un alimento o lo que sea. ¿Por qué se despierta ira en nosotros ante ciertas circunstancias que uno no sabe por qué, pero está uno molesto, está uno enojado, está uno y no sabe uno por qué? El cerebro está captando alguna cosa que tiene un recuerdo, está bloqueado, está captando un peligro y descarga una serie de emociones que tienen como función la protección de nosotros. Y en algunos casos es el deseo de salir huyendo. El deseo de salir huyendo. Por eso a veces uno está en una reunión y estamos platicando de 2 cosas, 5 cosas, 20 cosas, depende de cuántas personas hay ahí, y de repente una de esas personas se levanta muy enojada y se va. Y los demás voltean y dicen, ¿por qué? Pues, ¿qué dijeron? ¿Qué pasó? Todos los que preguntan eso es porque ninguno trae esa herida. Los que traen esa herida van a saber, sí, es que ustedes estaban hablando de esto y pues es que esto, va a entender. Si trae una herida parecida, una herida semejante, sí va a entender. Pero los demás no van a entender. Por eso hay muchas discusiones inútiles entre los grupos parroquiales. Hay muchas discusiones inútiles entre los esposos. No van a llegar a nada porque no están encontrando el camino para ponerse de acuerdo. Hablan simplemente desde su experiencia. Mientras hablamos, por ejemplo, de este tema, en algunas personas va a tener una reacción y en otras personas va a tener otra reacción, porque también depende de cómo hemos trabajado las heridas emocionales que tenemos en nuestra vida. Es posible que hayamos sufrido algo, pero ya estemos superando todo eso con el amor de Dios y entonces empezaría a dejar, nuestro cerebro va reconociendo los cambios y se va adecuando. Entonces cuando se vuelve a presentar una experiencia de esas, ya no te da la descarga de emociones porque va captando, va descubriendo, va identificando los cambios en nosotros y se va adaptando nuestro cerebro. Entonces es un mecanismo muy bueno el miedo porque nos ayuda a tener precaución ante ciertas cosas. Es un mecanismo de defensa natural que Dios nos ha dado. El problema es cuando ese mecanismo de defensa nos paraliza y nos impide caminar, nos impide amar, nos impide relacionarnos con los demás, nos impide vivir, nos impide ser felices. Entonces ya empieza a ser un problema el miedo. Ya no es un mecanismo de defensa, hay alguna cosa ahí que se tiene que solucionar lo más pronto posible. Lo ideal por eso, si hubiese un conflicto de estos, no es gritar delante de los hijos, ni insultar delante de los hijos, ni hacer muecas delante de los hijos, porque el esposo o la esposa no entienden. No, es sentarse un poquito, tomarse un café para estar ahí tranquilamente tratando de exponer razones, si es que las hay. Porque si no las hay, pues se tiene que decir con toda claridad, no encuentro razones, pero me siento así. Uno ya nada más tiene que aprender a ponerle nombre a las emociones. ¿Qué es lo que siento? Tiene uno que aprender a ponerle nombre a las emociones porque esto nos va a facilitar el diálogo. Vamos a saber de qué estamos hablando. Siento miedo, siento coraje, siento ira, siento rabia, ¿qué es lo que sientes para empezar a buscar las raíces? Pero se le tiene que poner nombre. Hay gente que dice, no sé qué siento. No sé, estoy que exploto, pero no sé qué siento. Es importante ponerle nombre a nuestras emociones.
Entonces es sentarnos un poquito sin despreciar al que no tiene tus experiencias. No porque a ti no te pasó nada significa que a nadie le debe de haber pasado nada en la vida. No podemos despreciar a los demás porque no tienen nuestro carácter, porque no tienen nuestro temperamento. Deberías de hacer esto. Eso tú lo haces porque ese es tu carácter y tu temperamento. Yo tengo que hacer las cosas desde mi carácter y desde mi temperamento. Y es algo que tenemos que aprender a respetar de los demás. La individualidad. Todos somos diferentes. A todos Dios nos hizo diferentes. Entonces tenemos que aprender eso. El diálogo tiene que ir hacia allá. Sin despreciar al que no tiene tus miedos. Sin despreciar al que no sabe lo que tú sabes. Por eso se nos pone o ponemos como ejemplo de todo esto a San José, el hombre que nunca despreció a los demás, nunca se burló de que los demás no supieran quién era Jesús, dejó que todo siguiera el curso de acuerdo al plan de Dios. Él no anduvo pregonando ni anduvo pavoneándose porque era el papá del Redentor, ¿verdad? Adoptivo, pero al fin de cuentas, el papá en este mundo nunca hizo esto, no despreció a los que no sabían lo que él sabía. Es increíble esto lo que voy a decir, pero es importante que aprendamos de los cantineros. Es importante aprender de los cantineros. Parece así medio raro esto, pero no. Los cantineros son hombres que no hablan con sus clientes. No hablan con sus clientes. La experiencia les ha enseñado a lo largo de la historia que es inútil hablar con una persona alcoholizada. Es inútil hablar, es inútil discutir con una persona, es inútil permitirte emociones, porque al siguiente día esta persona ni siquiera se va a acordar o va a fingir que no se acuerda de lo que dijo esta persona. Por eso la sabiduría popular tuvo esta expresión, esta frase: a palabras de borracho, oídos de cantinero. Aprender a escuchar o aprender a no escuchar. Cuando aquella persona está alterada, no tiene ningún sentido que nosotros estemos ahí escuchando y tratando de hacerle entender. Cuando estamos en un diálogo dentro de una comunidad o está en un diálogo dentro de la familia y uno de los dos se altera, es necesario cortar ese diálogo, porque cuando una persona se altera, solamente va a querer imponer su manera de pensar y ya no exponer su manera de pensar, sino imponerla. Y cuando alguien quiere imponer su idea y el otro también quiere imponer su idea, ahí es un gritadero de borrachos donde cada quien tiene su propio tema y están hablando de sus propias cosas. Por eso a palabras de borracho, oídos de cantinero. Estos cantineros no se quedan pensando en qué les quisieron decir. Fíjense qué interesante y qué importante esto. ¿Se imaginan que una mujer no estuviera dándole vueltas a lo que le dijo su viejo cuando su viejo estaba enojado? Que no le diera vueltas. Si no le da vueltas, no agranda la herida y no llega a ningún lugar que le dañe. Como los cantineros. ¿Ustedes creen que los cantineros se llevan en la cabeza todo lo que les gritan los borrachos y lo que les dicen? No. Ellos no se quedan pensando en lo que les quisieron decir. A ellos no les interesa, la persona está alterada y entonces no es consciente totalmente de lo que va a decir y posiblemente al día siguiente se arrepienta. Y si tú te llevas eso, no vas a dormir, te vas a lastimar, te vas a esto y vas a quedar predispuesto para el combate, para la lucha y ya no para el diálogo. Y ahí el silencio de la mente. Y ahí el silencio de la mente es una gran sabiduría que ha ido aprendiendo el ser humano, esto inspirados algunos por Dios, otros no tanto por Dios, pero por la experiencia han ido descubriendo que es importante el silencio de la mente. Te ofendió, no le des vueltas a la ofensa. Si le das vueltas a la ofensa, va a crecer.
Y tal vez mañana la persona venga arrepentida, tal vez no. Y si viene arrepentida, tú ya no vas a estar dispuesto o dispuesta a escuchar. Silencio de la mente, a palabras de borracho, oídos de cantinero. Por eso podemos decir que mucha sabiduría han encontrado esos hombres. Si la persona que te habla, que te agrede, si la persona que te está molestando lo hace porque tiene una serie de miedos o una serie de traumas, una serie de heridas que no ha enfrentado y que no ha podido solucionar, eso hace que todo lo vea mal. Cuando una persona está herida, está lastimada, ya no puede ver las cosas bien. Una niña abandonada que va a tener miedo siempre que se alejen las personas que ama, o va a tener miedo que le quiten sus amistades, va a tener miedo, va a tener miedos porque trae una herida que no ha trabajado lo suficiente. Entonces tenemos que darnos nosotros nuestro tiempo. Si yo me pongo a hablar con una persona que está alterada por los miedos y las heridas que trae, ¿qué caso tiene que yo le trate de decir, mira, entiende, no pasa nada? Es que ella siente. Independientemente de que esté pasando algo o no esté pasando algo, ella está sintiendo en ese momento. Ella está sintiendo. Por eso tenemos que aprender a hablar. ¿Cuándo callar? Cuando estamos delante de una persona, ¿cuándo hablar y cuándo callar? Si empezamos a alterarnos, cualquier signo de alteración en nosotros, molestia, coraje, te empiezas a alterar, ya esa persona tocó una herida tuya. Entonces hay que callar, porque si no después vamos a avergonzarnos de lo que nos atrevimos a decir cuando estábamos alterados. El silencio es muy importante, por eso es muy grande el silencio de San José. Es muy grande por eso el silencio de San José. Entonces hay que aprender a guardar silencio cuando aquella persona se altera con la que estamos hablando, y guardar silencio cuando nosotros nos sentimos alterados cuando estamos hablando con una persona. Porque no es momento de demostrar cosas. Cuando ya estamos alterados, ya no estamos pensando ni midiendo las palabras. Podemos ofender, podemos agredir, podemos hacer daño y podemos terminar al día siguiente, repito, avergonzados y dolidos por lo que nosotros mismos hicimos. Y la persona esa, si ya agarró los guantes para luchar, para pelear contigo, ya no tiene caso. Ya no tiene caso salir todos con los ojos morados ahí para tratar de imponer su propia idea. Si se está defendiendo es por algo, puede ser un miedo, puede ser un trauma, puede ser una herida, pueden ser muchas cosas. No es el momento, cuando una persona se altera, ya no es el momento de solucionar los problemas, es momento de callarse uno y esperar a que la persona se pueda controlar, y entonces se retoma el tema. Se vuelve a alterar a alguien, se vuelve a cortar el tema, porque no vamos a llegar a ningún acuerdo favorable mientras una de las dos personas esté alterada. Entonces no solamente cuando la persona con la que hablas se altera, sino cuando tú también te alteras, inmediatamente tenemos que guardar silencio a fin de no faltar a la caridad y no perder la gracia de Dios. Porque si de otra manera no vamos, la gente se podrá quedar callada porque no tenga argumentos, pero el que se quede callada porque ya no sabe qué responderte, puede dejarla resentida. Sí, le derribaste todos sus argumentos, le demostraste, pero como no estaba buscando la verdad, sino estaba imponiendo la suya, pues entonces lo único que va a pasar es que la persona va a quedar resentida. Y si la persona queda vencida y resentida, pues espérate a que te equivoques y se te aviente encima. Espérate que te caigas y se te aviente encima. Entonces, ¿ganaste? No, no ganaste. Ganar un enemigo no es ganar nunca. Ganar un enemigo nunca va a ser ganar, nunca va a ser ganar. Nuestro buen Dios, entonces, no te ha puesto a ti ni a mí para que hagas ver a todos los ciegos. No, Dios no te puso para que hagas ver a todos los ciegos.
Tal vez a alguno que otro ciego por allí sí, tú eres la persona que tiene la gracia para hacerle ver, pero no a todos los ciegos. Por eso es importante aprender a guardar silencio ante algunas personas de las que nosotros no tenemos la gracia para ayudarles. Guarda silencio porque no puedes hacer nada, no te va a entender, no eres la persona la que ha recibido la gracia de Dios para poder ayudar. Entonces tenemos que aprender a guardar silencios y evitar así los conflictos. Ya ven que para que haya un pleito siempre se necesitan de dos. Cuando hay un pleito en el matrimonio, siempre se echan la culpa el uno al otro. Es que tú tienes la culpa, es que tú haces, es que tú... Y terminan en un conflicto grave porque en un pleito siempre se necesitan dos personas dispuestas a luchar. Cuando solo hay una persona dispuesta a luchar, ya no hay combate, ya no hay lucha. Cuando solo una persona está dispuesta, ya no hay lucha. Hace tiempo poníamos este ejemplo que puede ayudarnos bastante para ver esta situación. De aquellos dos monjes que tenían 50 años juntos allá en el monasterio, y estaban sentados en la mesa y uno le dice al otro viejito, ya, ¿te das cuenta que tenemos 50 años viviendo aquí en este lugar juntos y nunca nos hemos peleado? Y el otro le dice, tienes razón, nunca nos hemos peleado. Y le dice el otro viejito, ¿qué te parece si nos peleamos aunque sea una vez en la vida? Y le dice el otro, bueno, pues si quieres nos peleamos aunque sea una vez en la vida. Dice el otro, bueno, ¿qué te parece si nos peleamos por ese pan? Como tú digas. Le dice, ese pan es mío. Si es tuyo, tómalo. No puede haber pleito más que cuando hay dos dispuestos a pelear. Entonces hubo pleito, tú también tienes la culpa. Tú también te alteraste. Tú hablaste también de más. Tú también hablaste de más. Para que haya un pleito necesita haber dos dispuestos a pelear. Si no, no habría jamás ningún pleito. Entonces, no es lo mismo cuando una persona busca la soledad que cuando una persona se siente sola. Son dos cosas diferentes. No es lo mismo buscar la soledad a que una persona se sienta sola. Si una persona está sola porque así lo ha querido, que esta persona no se va a sentir mal, ¿verdad? En cambio, el que está solo sin quererlo, sin haberlo buscado, puede ser que se sienta mal si no sabe valorar el silencio y si no sabe valorar la soledad. Puede sentirse la persona mal. Sentirse solo es un problema. Puede ser un problema grave. Sentirnos solos, estar solos, no es un problema. No es un problema, es una oportunidad. Es una oportunidad para conocernos a nosotros mismos, es una oportunidad para pensar, para reflexionar, es una oportunidad para orar. Todo depende de la forma como nuestro cerebro lo capta. Si yo de niño fui abandonado, entonces a mí me va a dar miedo la soledad, pero es por una herida que traigo. Y la necesito, pero me da miedo la soledad. Y cuando los demás se van y me quedo solo, va a ocasionar en mí un miedo tremendo que ya no me va a dejar estar a gusto. No me va a servir absolutamente para nada ni el silencio ni la soledad. Pero no es porque él no sirvan, sino porque yo estoy lastimado y no he tratado yo esa herida. Entonces necesitamos ir enfrentando y necesitamos ir solucionando las cosas en nuestra vida. Para poder ir nosotros creciendo, para poder ir creciendo en lo que el Señor, nuestro buen Dios, quiere y espera de nosotros. Tal vez todos los demás se compadezcan de mí porque me ven solo. Tal vez todos los demás se compadezcan de mí porque me ven solo, pero nuestro buen Dios, aunque nos hizo sociables, también nos hizo para vivir momentos de soledad y de silencio. Adán, imagínense los silencios tan largos, profundos que tenía antes de que estuviera Eva. Largos, profundos los silencios. Entonces, el silencio no es un enemigo de nosotros. La soledad no es un enemigo de nosotros. Pero tampoco hemos venido al mundo para estar solos. El Señor quiso que viviéramos siempre en familia.
Ese es el plan de Dios, que viviéramos todos nosotros en familia. Nos hizo nuestro buen Dios sociables, nos quiere en familia, pero eso no quita que tengamos que buscar momentos más o menos largos o no tan largos, según nuestras posibilidades, también según nuestros miedos, estos momentos para poder estar solos y para poder estar a solas con Dios. Estar solos porque podemos estar así a solas con Dios. San José es uno de los hombres que parecía un hombre solitario, silencioso, profundo. Dice la sabiduría popular que el agua tranquila es profunda. San José era un hombre de mucha profundidad espiritual y por eso le gustaban momentos de silencio, buscaba los momentos de soledad. El mismo Jesús también los va a buscar. Se escondía de todos, pasaba la noche completa escondido hasta de sus apóstoles, escondido para estar en silencio, para estar en la soledad, no para estar solo, sino para estar a solas con Dios. Son dos cosas muy diferentes. Muy diferentes, pero pues a veces, repito, la falta de silencio, de emociones en nosotros no nos permite caminar hacia donde tenemos que caminar. Cuando nosotros necesitamos mucho de la aprobación de los que nos rodean, es porque tenemos muchos miedos, es porque tenemos mucho miedo, por ejemplo, a que nos rechacen. Y para que no nos rechacen, necesitamos que los demás aprueben lo que nosotros estamos haciendo. Y si a los demás les gusta, nosotros nos sentimos bien. Y si a los demás no les gusta, nosotros nos sentimos mal. Ese es un problema que se tiene que solucionar. Porque en realidad al único que tenemos que alegrar, al único al que le tiene que gustar, es a Dios. Si a Dios le gusta, pues no importa que el mundo lo rechace. Nosotros para aquí estamos para Dios en este mundo y no importa que a los demás no les parezca, no lo entiendan o incluso lo rechacen. Algunos pues, son capaces de vender su alma a cambio de la aceptación. Muchos degradan su cuerpo con tal de ser aceptados por un cierto grupo, por tener así ser populares en el internet. ¿Cuántas cosas? Porque no somos capaces de estar a solas con Dios. ¿Cuántas cosas suceden? Porque no somos capaces de esto, de estar a solas con Dios. La verdad es que nadie puede estar solo en este mundo, porque todos estamos con Dios. Pero Dios no se siente. Bueno, es que no se trata solo de que lo que yo sienta es lo que existe. Existen muchas cosas que yo no las siento y de todos modos existen. También Dios y su presencia. El pecado nos ha alejado tanto que ya no sentimos su presencia, pero el que no sintamos su presencia no quiere decir que no esté allí. Fíjense qué curioso cuando llega, por ejemplo, la mamá está en su casa y ya llegó el último de sus hijos, o vamos a suponer que estuviera solo con un hijo, y su hijo llega ya de trabajar o de lo que sea, de jugar, se sube allá a su recámara, se encierra y se duerme. No lo ve, pero no se siente sola. Y no lo ve, y no habla con él. Ni él le habla, ni ella le habla. Y no se siente sola. Y si ella piensa que está en la recámara y no está porque se salió pero no se dio cuenta y no se siente sola. También con Dios tenemos que aprender. No porque no lo sentimos significa que no está. Ahí está. Es lo único que tenemos que tener conciencia. Allí está. Está ahí, como la mamá diría, allí está en su recámara. O el hijo diría, allí está mi mamá. Ya, la casa está llena. La casa ya está llena, allí está mi mamá, la casa está llena. Pues nosotros también tenemos que aprender esto. Nunca estaremos solos en el mundo y no hay un solo lugar en el universo donde podríamos estar solos. Para vivir una soledad solamente está el infierno, ¿verdad? Por eso la soledad parece un infierno a las personas, pero no, en realidad nunca estamos solos. Que no sintamos al que está allí, ¿no? Que pensemos, se siente como los apóstoles, que Jesús se durmió en la barca mientras ellos sentían que se hundían. Eso nos va a suceder mucho, pero no significa que nos haya el Señor ignorado u olvidado.
nos distraemos mucho con esto, con nuestros miedos nos distraen mucho, dejamos de poner nuestra mirada en Dios y es cuando empezamos a hundirnos. Es cuando empezamos a hundirnos. Cuando despreciamos el amor de Dios, cuando despreciamos el amor de Dios y nos aferramos a amar lo que Dios ha creado, se van formando vínculos. Todo lo que nosotros amemos, pero de una manera desordenada, no nos pertenece. Nosotros le pertenecemos a eso. Personas, animales o cosas. Si yo amo algo de manera desordenada, no me pertenece, yo le pertenezco. Le pertenece mi tiempo, le pertenecen mis fuerzas, le pertenece todo. Solamente cuando se ama en el equilibrio que Dios quiere, es cuando nosotros podemos ser libres. Ya no le pertenecemos. Podemos tener y puede pertenecernos algo de esto a nosotros. Por eso hay que tener cuidado cuando nos aferramos a algo de lo que Dios ha creado, aunque sea por amor, aunque nos aferremos a amar lo que Dios ha creado. No podemos ignorarlo a Él, porque entonces lo que amamos nos esclaviza. Por eso San José fue libre. Él podía estar a solas con Dios. Después estuvo con Jesús. En su casa lo tuvo para verlo todos los días, todo el día si quería. Dichoso San José que tuvo esa oportunidad en este mundo, desde este mundo, ¿verdad? Bueno, por eso el que no ama a Dios, siempre el que no ama a Dios es una persona ruidosa. Es una persona ruidosa y siempre tiene muchas cosas que decir. Siempre tiene muchas cosas que decir porque tiene una ebullición de emociones y de sentimientos en su corazón. Siempre tiene muchas cosas que platicar. Cuando es una persona a la que le falta amor, se caracteriza porque siente el impulso de platicar muchas cosas sin contenido. Sin contenido. Hay personas que sí tienen mucho contenido, lo que quieren preguntar, lo que quieren decir. Sí, son cosas que se tenían que decir o son cosas que era importante preguntar, pero hay otras personas que no. Cuando no se tiene a Dios, la plática que se tiene son cosas sin contenido y a veces solamente es para no sentirse en la soledad, para no sentirse mal y entonces acaparar tiempos, acaparar vidas por otros lados. Es simplemente por falta del amor de Dios. Hay que trabajar nada más en el amor a Dios. El amor, cuando se empieza a experimentar el amor, se pasan por varias etapas. En la primera etapa del amor, pues es la euforia. La joven a la que se acaba de hacer novia con el muchacho que le gusta y ese día le habla por teléfono a todos, quiere que todo el mundo lo sepa. Quiere que todo el mundo sepa, manda fotografías de donde quiera que anda con él, cualquier cosa que hacen, manda fotos, que todos vean, que todos sepan. Pero después, cuando el amor va madurando, el amor se va volviendo más íntimo, más personal, más silencioso, se empiezan a apagar los ruidos. Se empiezan a apagar los ruidos. Es cuando el amor va madurando. Se refleja la maduración a través del silencio. Ya casi se nos fue el tiempo. A ver si alcanzamos. Sí, creo que sí terminamos. Entonces, estamos hablando del silencio de San José porque se ha malinterpretado mucho como si fuera un rechazo a la vida, un rechazo a las personas. No. El ser humano necesita momentos de silencio, necesita momentos de soledad, necesita soltar todo y darse cuenta que todo el mundo funciona sin él. Porque hay personas que piensan que el mundo no funcionaría sin él. Sí funciona. Se murió San Francisco y no ha hecho falta. ¿Ustedes creen que nosotros vamos a hacer falta? No hace falta a nadie. El único que hace falta es Dios y ya está en todo lo que Él ha creado. En todo lo que Él ha creado. En estos tiempos, el que le gusta el silencio se le considera una persona rara. Se le considera una persona depresiva. Ya es fin de semana, significa que todos a bailar, todos a disfrutar, todos a gritar, todos, aunque también sería importante que dispongamos de algunos momentos de silencio.
porque es un momento en el que el mismo cuerpo, la misma mente hace una especie de limpieza interior y la persona puede tener mejor vida en Dios. Más que ir y meterse en un lugar que está lleno de ruido, donde no puedes ni hablar, donde no puedes convivir, nomás choca la gente una con otra, brincando, y dicen que están bailando, y ya eso dicen que es unas horas estupendas. La falta de silencio, simplemente la falta de silencio. No es que sean malos, a veces son más raras las personas que son más ruidosas que las que no son ruidosas. El silencio no siempre es señal de depresión. El silencio no siempre es porque la persona está triste o porque tiene problemas. Sí, el problema es cuando uno es ruidoso. Los que aman el ruido necesitan el ruido y por eso buscan el ruido. Y nosotros necesitamos buscar silencios para encontrarnos con Dios, para estar a solas con Dios. Repito, el ser humano nunca está solo, verdaderamente solo en el mundo, nunca está. Siempre estamos con Dios, siempre está Él con nosotros, siempre está nuestro ángel de la guarda. El ser humano nunca está solo mientras tiene vida. Cuando el que se condena, pues en el infierno se vive una soledad terrible. Hay muchos ahí, pero se vive una soledad asfixiante, pero solamente en ese lugar. Pero pues no estamos luchando para llegar allí. Al que le falta silencio, esa persona suele emitir juicios antes de escuchar a la otra persona. El ruido nos lleva a eso. El ruido nos lleva en lo que está la otra persona tratando de explicarnos, nuestro cerebro está buscando la manera de atacarle. Así de que como no escuchamos las razones que nos da, nunca vamos a llegar a nada. Por eso mejor el silencio. ¿Se alteraron las cosas? Mejor el silencio. Ahí ya no hay nada más que se pueda hacer. Lo más valioso en esos casos es el silencio. Si tenemos nuestro juicio hecho, ya si decimos las cosas son así y no nos damos ni siquiera la oportunidad de pensar que la otra persona pueda tener la razón, entonces ya es puro ruido lo que va a salir de nosotros. Ruido que no va a llegar absolutamente a ningún lado. Absolutamente a ningún lado. Por eso el silencio. El silencio llevaría a mejores lugares que el tratar de gritar. Y grita una persona y la otra persona grita, y el otro grita más y la otra persona grita más. No van a llegar a ningún lado. ¿Cuándo se han solucionado los problemas así? ¿Cuándo se ha llegado a un acuerdo así? Nunca. Nunca, absolutamente nunca. Por eso, pues bueno, es importante que aprendamos los silencios. Gracias. Y había unas preguntas aquí. Manuela Urbalejo pregunta, ¿cuál es el medio más seguro para enviar donaciones? Se va a poner la información en la descripción del video. Varias formas por si a alguien se le facilite alguna cosa, y muchas gracias. Si alguien nos puede ayudar, muchas gracias. Ahorita sí ocupamos. Ahora sí, no hemos pedido nunca, pero ahora sí ocupamos. Ahora sí. Bueno, gracias. También Gabriela Reyes dice, Padre, ¿puedo comunicarme? Necesito hacer unas preguntas de un proceso que lleva a deliberación. Sí, de que ahorita, hoy estos meses que vienen están súper saturados en esta parroquia, se juntan varias fiestas patronales, las primeras comuniones, es una locura, pero vamos a ver eso, por favor. Luego dice también, Manuel, dice, Padre, ¿se puede ayudar a alguien que ha sufrido heridas desde pequeño y desilusiones? Es que todo se puede sanar en este mundo. Todo absolutamente se puede sanar. Toda herida es una falta de amor de una persona. Y una falta de amor solo se sana con amor, pero no con el amor de esa persona. Solo el amor de Dios puede llenar de amor el tiempo pasado en el que se hizo la herida. Por eso solamente Dios puede sanar heridas.
La psicología puede enseñarnos cómo capotear las cosas, cómo ayudarnos, eso sí nos ayuda en la psicología, pero como lo que nosotros tenemos es un vacío de amor y la psicología no nos ama, entonces no nos soluciona el problema, nos ayuda a sobrevivir en el problema. Algunos problemas sí se solucionan, pero los más profundos, pues no. Entonces se necesita se llama oración de sanación interior. Es la sanación interior lo que va a sanar nuestras heridas, no solo desde pequeños. La sanación interior se debe de empezar a hacer desde el momento de la concepción, porque en ese momento es cuando Dios creó el espíritu y en el espíritu están impresas muchas cosas de nosotros. No solo en el cuerpo, no solamente en nuestra masa encefálica, no solamente está allí todo. Hay muchas cosas que están, registradas en el espíritu. Las personas que tienen la experiencia como los que han muerto y van al juicio y les permite el Señor regresar. Algunos van al cielo, otros van al infierno y el Señor luego les permite regresar a sus cuerpos. Este cuerpo estuvo acá. ¿Cómo es posible que recuerde algo que su cuerpo no vio? No entró por los ojos físicos. Entonces, ¿cómo puede tener un recuerdo de esto? Es que también pueden quedar registradas las cosas en el espíritu. Y el espíritu es creado por Dios desde el momento en el que del óvulo y el esperma se unen. Por eso es que todo está ahí. Hay muchas cosas que tenemos registradas en el espíritu. Por eso hay que llevar la sanación interior desde el momento mismo de la concepción. La psicología ya lo trabaja eso, la iglesia desde hace mucho. La psicología lo trabaja ahora como psicología gestal. Ahora ya ellos van trabajando mucho desde el momento de la concepción. Ya están trabajando el tiempo en el que estuvo el niño en el vientre de su mamá. Bueno, pues entonces se les va a poner ahí porque estábamos viendo, porque de veras ahora sí necesitamos la ayuda, sino los que puedan apoyarnos. Va a haber varios medios que consideramos seguros. Algunos los que sepan mover, por ejemplo, el PayPal, va a haber un medio para esto, o un banco de aquí de México, un banco de Estados Unidos, y ya sería un poquito más fácil por si alguna persona tuviera la posibilidad de ayudarnos. El Señor les va a multiplicar. Bueno, pues nos mandan saludos y también les agradecemos que nos hayan permitido entrar en sus hogares. Ahora nos saludan desde Panamá, gracias. De San Diego, Patti, Celeste Tobar, ¿verdad? Desde Panamá, Patti de San Diego, Patti. Y Leana Saldívar desde Panamá, María Carrillo desde Monterrey, María Prado desde Veracruz, Lidia Chávez desde Nebraska, y Nacrina Casales pusieron desde Puebla. Pues muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Aquí vamos a dejar, si alguien, repito, pues tuviese la posibilidad de compartir con nosotros lo que Dios les ha bendecido, pues les agradecemos, y vamos a tener ahí en la descripción del video las maneras como ustedes pudieran apoyarnos en el caso de que tengan esa posibilidad. Pues con esto terminaríamos el día de hoy. ¿Mande? No sé. Aquí sí también están sí, pues de Argentina, también me están diciendo que de Argentina también, muchas gracias. Qué bueno que nos acompañen. Pues vamos entonces a terminar, vamos a poner esto todo en las manos de nuestra Madre. ¿Cómo se le puede ayudar a un joven que está pensando en suicidarse? Híjoles, es muy largo para dar una respuesta. A ver si le respondo de otra manera. Ya no aquí, porque ahorita ya el tiempo ya se nos fue. Pero son muchas cosas. Puede venir de una herida muy grave, puede venir de una cosa, un ritual que haya hecho, puede venir de lo que ve en la televisión, puede venir de la música que escucha.
Todas estas cosas son fuentes o puertas que se abren a nivel espiritual y la persona empieza a ser manipulable y empieza a sentir impulsos que reconoce como suyos, por eso le espantan. Sentí el impulso de golpear a alguien y ¡ay, cómo es posible! Yo sentí el impulso de quitarse la vida, son impulsos que sienten y se tiene que revisar. Pero sí sería bueno, yo le voy a decir más o menos qué es lo que de emergencia, qué es lo que se puede hacer para ayudar a una persona que tiene esto, con mucho gusto, para terminar ahorita y pues ya llegará el momento en el que podremos comunicarnos. Muchas gracias. Entonces, pues ahorita con esto vamos a terminar. Vamos a poner todo otra vez en las manos de San José y de nuestra Madre Santísima, que nos enseñen a estar en silencio, que nos ayuden a amar el silencio y la soledad, por lo menos momentos de silencio, momentos de soledad. Vamos a ponerlo en las manos de nuestra Madre Santísima, diciendo juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y les doy la bendición a todos. El Señor esté con ustedes. Y por la poderosa intercesión de los corazones unidos de Jesús y María, la paz y la bendición de nuestro buen Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familiares, sus amigos y sobre el mundo entero. Amén. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana, si Dios permite. Gracias. Toda tu grandeza está escondida en el silencio, en un gran silencio. Entre tantos hombres solo tú fuiste llamado para recibir el más grande don, el corazón del Padre, el corazón del Padre en ti, su gran amor puso el Señor en ti. Tú fuiste una vela encendida que iluminó en silencio, que trabajó en silencio, en un gran silencio. Ese gran misterio solo a ti te revelaron. Dios Padre quiso estar a través de ti, muy cerca de su Hijo. El corazón del Padre en ti, su gran amor puso el Señor en ti. Dentro de tu casa fuiste un padre para el Hijo, pero también lo fuiste para María su madre. El amor del Padre ahora en ti manifestado, ellos eran dos hijos que te encomendaron, que están a tu cuidado. El corazón del Padre en ti puso su amor para los dos en ti.